Bueno, pues iniciamos el día de hoy, que es 21 de marzo del 2020. Y ahora el mensaje nos lo va a dar desde Colima, mi papá. Así que tienes toda la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar conectados. Gracias a Dios que nos toca vivir una época de inventos, de adelantos tecnológicos, científicos, pero además que Dios nos da la oportunidad de ver manifestaciones muy visibles de profecías de lo que está sucediendo en el mundo y de lo que seguirá sucediendo. No quiero ser un profeta, ni soy profeta, y mucho menos un profeta calamitoso, que esté pensando solamente en lo negativo. Pero es que bíblicamente no apunta nada a que esto mejore. Al contrario, las condiciones serán cada vez peores, cada vez más terribles. Y si en este momento la gente puede estar gozando, como estamos ahorita, de reuniones interconectados por internet, pues y gozarnos instintivamente. Para mucha gente ahorita, pues es una forma también de descansar, de reposar. Tal vez para los padres y madres no tanto por tener a los hijos desde la mañana todo el día en sus casas, pudiera ser un poco incómodo. Pero aún así, pues es placentero por la convivencia familiar. Sin embargo, pues llegará momentos, por ejemplo, yo veo en Apocalipsis que, bueno, esa capa de ozono que se ha estado desgastando en los últimos años sigue desgastándose porque el hombre no ha dejado de producir emanaciones que van consumiendo dicha capa, y obviamente cada vez será más el intenso calor y la entrada casi de lumbre directamente del cielo. Y curiosamente la Biblia dice que los hombres ni siquiera viendo esto se van a arrepentir. Sé que ahorita en este momento les aseguro que muy poca gente está tratando de preguntar a Dios, preguntarse a sí mismo, no a la religión, porque ahí con respeto prefiero meterme en ese tema, pero sí preguntarle a Dios, preguntarle a las fuentes bíblicas qué es lo que está pasando y por qué está pasando esto. Bueno, creo que hay un porcentaje mínimo, sí hay, sin duda que sí hay en el mundo, pero es un porcentaje mínimo. La mayor parte está, bueno, viendo sus intereses. Los grandes ricos están viendo las pérdidas enormes de miles de millones de pesos. Los grandes comercios están perdiendo también, los restaurantes. Mucha gente está perdiendo dinero, por supuesto que sí. Y eso da intranquilidad. Pero nadie tiene en general la oportunidad, la paz o la inquietud, en el buen sentido, de preguntarse por qué está sucediendo esto y qué es lo que está pasando. Yo lo veo muy claro, humildemente lo veo tan claro como que, por ejemplo, aquí en México, aquí en Colima, pues se estableció no un toque de queda necesariamente, pero sí restricciones para que uno no ande en la calle nomás porque sí, caminando o en coche. La policía tiene toda la autoridad para preguntar qué pasa, si es un asunto de emergencia o de urgencia, y si no, lo conmina a uno a irse a su casa a refugiar. Y obviamente, ¿de qué estamos hablando? Un control de la autoridad, y de esa manera, poco a poco, la humanidad, poco a poco, pero de manera acelerada, la humanidad tendrá que acostumbrarse a un poder mundial, un control mundial. Y bueno, eso está establecido en la Biblia, tanto que nadie podrá comprar ni vender sin la marca, una marca muy especial que el sistema, a quien la Biblia llama la bestia, o parte de la bestia es el sistema, pues nadie podrá hacer absolutamente nada si no es bajo la supervisión del gobierno. Es que bueno, aquí estamos, gracias a Dios, en buena salud, gracias a Dios, en buenos términos, gracias a Dios, viendo a personas que apreciamos, escuchando a gente que amamos y que deseamos para ellos, para todos ustedes, pues lo mejor. El tema es muy simple. Entre las diferentes religiones
se habla de las obras como una necesidad primordial para alcanzar la paz eterna, la salvación, es decir, estar en el lugar prometido por el Señor Dios a través de Yeshua, Jesucristo, que estarán las gentes que cumplan la voluntad de Dios. Y aquí esto es muy importante, cumplir la voluntad de Dios. Es que todo el mundo, en todas las religiones, todo el mundo piensa que está cumpliendo con la voluntad de Dios. Si yo soy evangélico, me someto a las leyes de los evangélicos y yo creo que estoy obedeciendo la voluntad de Dios. Si yo soy mormón, me someto a la autoridad de los mormones y yo creo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Si yo soy testigo de Jehová, yo me someto a la voluntad y autoridad de los testigos de Jehová y yo creo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Si yo soy católico, aprende. Yo me enseñan que lo que me enseñan en la iglesia es la voluntad de Dios. Y aquí está el gran problema, porque no necesariamente en las religiones, ya sea de corte cristiano y aún las no cristianas, la gente está haciendo la voluntad de Dios. El problema es, bueno, ¿qué cosa es hacer la voluntad de Dios? Y bueno, cada quien tiene su respuesta. Pero hay en los grupos del cristianismo, por lo menos dos vertientes ahí muy contrastadas respecto a hacer la voluntad de Dios. Para muchos, hacer la voluntad de Dios es hacer obras y obras y obras que socialmente son buenas, ir a dar de comer al hambriento, ir a avisar a los enfermos, ayudar al que necesita ayuda, dar la mano al que está desvalido, socorrer al que está caído, tirado en la calle porque lo atropellaron, qué sé yo. Todas esas cosas son buenas, por supuesto que son buenas, pero ¿hasta qué punto tienen un grado de peso, poder, como para que yo crea que Dios va a voltear a ver lo que estoy haciendo y me dé una palmada en la espalda? Y diga, bien, hijito, síguele así y tú ya le hiciste? Resulta que la Biblia, si ustedes checan en Isaías 66, 4, entiendo, habla con claridad de que las buenas obras que la gente hace para Dios son exactamente como si fueran trapos de inmundicia, o sea, trapos apestosos. Eso está terrible, ¿no? Porque caray, si yo deseo hacer la voluntad de Dios, porque así me enseñaron, así me enseñaron que es hacer la voluntad de Dios, y Dios me dice que eso que estoy haciendo son trapos de inmundicia o trapos apestosos. Entonces, pues obviamente me topo con un gran problema, ¿no? Entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios, aunque yo crea que la estoy haciendo. Alguien diría, bueno, es que simplemente cumple con los preceptos de la iglesia. ¿De cuál? De la iglesia que sea, de tu iglesia, porque finalmente para una gente la iglesia más importante es la suya, normal. Muy bien. ¿Y qué son los mandamientos? Bueno, pues acude a misa o acude al servicio y ora a tales horas y levanta las manos, cierra los ojos o reza un Padre Nuestro o esto, lo otro, correcto. Pues aún así, entramos al terreno de las obras, y aquí dice la palabra de Dios que las buenas obras son como trapos de inmundicia. Lo interesante es que parece que no se nos enseña, y como que hay un complot de que no se nos enseña realmente qué es o cuál es la voluntad de Dios. Porque para entender la voluntad de Dios ocupamos leer la palabra de Dios, y entonces leer la palabra de Dios es lo que menos hacemos. Miren, es Isaías 64:6. Isaías 64:6. Si alguien tiene a la mano la cita.
¿Y quiere leerla? Isaías Si 64. bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Imagínense, todas nuestras justicias es todo lo que creemos que hacemos como voluntad de Dios, pero que no es voluntad de Dios, que es voluntad nuestra, pero las interpretamos como voluntad de Dios. Alguien diría, mira, es que si tú das más ofrenda, Dios te va a bendecir más. Mentira. Alguien te dice, no, bueno, es que tú da limosna y verás que Dios te va a bendecir. No, es cierto. Porque hay que checar toda la palabra para entender esto, porque a veces uno lee versículos aislados y bueno, finalmente uno es engañado y no ocupa uno que alguien lo engañe a uno mismo se engaña. Entonces, la Biblia dice que las buenas obras, mis buenas obras, son trapos malolientes delante de la presencia de Dios. Y bueno, la pregunta, ¿cómo era esto? Pues yo quiero ser salvo. Y entonces las obras no me sirven para nada. Entonces, ya sé. Entonces voy, por ejemplo, con mis amigos evangélicos. Y ya me dicen, no, aquí la salvación es fácil. Y leamos Efesios 2, 8 y 9. 2, 8 y 9. Y esta es la contraparte de las buenas obras. Dice, porque por su gracia que hemos sido salvos mediante la fe, y esto no surgió de ustedes, sino que es don de Dios. Claro, en otra versión dice, yo leí la versión Peshita, y en la versión de Reina Valera dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don del cielo, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, entramos en dos terrenos muy distintos. Por un lado, quien me enseña o quien me enseñe que las obras me llevan al cielo, y resulta que la Biblia me dice que es mentira eso. Pero por otra parte, aparece en la Biblia un pasaje muy bonito en donde no debo hacer absolutamente nada para ser salvos. Y bueno, a propósito, leímos solamente el versículo 8 y 9 del capítulo 2 de Efesios, pero dejamos de lado leer el versículo 10. El 10 dice, porque somos creación suya, creados por medio de Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos o para que anduviéramos en ellas. Caray, aquí me están juntando las dos cosas. Leo todo el pasaje completo de Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque voy a leer en la Reina Valera, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el primer paso. O sea, la salvación es por gracia. La salvación es un don inmerecido. La salvación es un regalo que Dios nos da. La salvación nosotros la aceptamos o no la aceptamos. Aceptamos las condiciones que Dios pone para ser salvos. Y la condición es simple, de acuerdo con la Biblia. ¿Qué le dijo Pedro al carcelero de Filipos? Cuando el Señor le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, caray. Y luego, ¿qué dice en Juan 14:6? El Señor Jesucristo, Yeshua, platicando con sus discípulos, comentando qué iba a pasar en el futuro. Pero Cristo le dice a Tomás, le dice, yo soy el camino. Fíjense, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, Dios obviamente, sino por mí. ¿En qué momento habló de actos? ¿En qué momento habló de buenas obras? ¿En qué momento habló de religión? ¿En qué momento habló de iglesia? ¿En qué momento habló de qué? De nada, absolutamente nada. Pero fíjense bien, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego en Santiago 2:5, bueno, es 2:5. Si no, alguien que me ayude. Vamos a ver, Primera Timoteo, creo que Primera Timoteo 2:5. Primera Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios. Fíjense, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y resulta que Dios es un celoso. Yeshua es Dios, expresado en forma de hombre, pero es Dios. La plenitud de la deidad está en él y lo que él diga es lo que Dios está diciendo. Y entonces el gran problema es aquí que a veces creemos, pero en un Jesús un poquito devaluado, un poquito más bajito que Dios. De alguna manera hemos sido influenciados en un Dios superior y luego un Dios más abajito y así por el estilo. No. Es Dios. O es Dios o no es Dios. Y Dios es único. Pueden checar en Deuteronomio 6, versículo 4, en donde dice, oye Israel, tu Dios, Yahweh, es uno. Y entonces aquí dice, en Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Y Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, no viene al Padre Dios ni por obras, no viene al Padre Dios por religiones, no viene al Dios por lo que ustedes quieran, porque Dios es celoso. Y entonces, al ser celoso, o se cree en Dios a través de Jesucristo y Yeshua, o no hay salvación. La gente puede creer en Jesucristo como Dios, como Salvador, pero al mismo tiempo puede confiar en su pastor, en su sacerdote, en su cura, en su santo, en sus imágenes, y lo digo con respeto, por supuesto, porque cada quien es libre de hacer lo que le es su regalada gana, ¿no? Sin embargo, bíblicamente, la experiencia de 38 años de leer la Biblia constantemente, pues, me permite conocerla, si no saberla, por lo menos conocerla toda, y entonces no hay resquicio alguno para que podamos incrustar junto con Cristo cualquier valor, el que sea, porque entonces no somos de Cristo. La cultura con que se nos ha enseñado el cristianismo es una cultura griega que nada tiene que ver con la cultura hebrea. Son cosas muy distintas. Y creer en el concepto griego es entender, usar el intelecto y hasta ahí. Pero en la cultura hebrea, creer es sujetarse, someterse y obedecer. Cosas que como occidentales no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a sonreír y a sentir delante de la autoridad, y por acá afuera hasta hablamos a veces mal de la autoridad y pues claro que no obedecemos. Pero bueno, entonces volvemos otra vez. ¿Qué es lo que nos lleva al cielo? La fe en Jesucristo, sí. Pero ¿cuál fe es el problema? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? La gente habla de Dios. ¿Cuál Dios?
me contestarán, bueno, es que Dios es único. No, 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 no. Cada quien tiene su propio Dios. Los musulmanes tienen su Dios que le llaman Alá. Cada religión tiene su propio Dios y con sus propias características. A veces es un Dios molesto, enojado, regalón, destructor. A veces es un Dios compasivo, suave y hasta se deja gobernar con billete. Y si no, pregunten ustedes allá en épocas pasadas, cuando se vendían indulgencias, porque el Dios que se vendía a las gentes era un Dios que con dinero, como dice humanamente, con dinero vale perro, ¿no? Y bueno, entonces, obviamente que no era el Dios de la Biblia, el que se vende en ocasiones en las diferentes iglesias o denominaciones o religiones. Entonces, bueno, aquí en Efesios como que nos permite un poco de claridad sobre que efectivamente somos salvos por la fe. Ya entendimos que Yeshua es Dios, ya entendimos que agachamos ante Él, ya entendimos que Dios se hizo un cuerpo que se llamó Yeshua, Jesucristo le conocemos en el occidente, y murió y se sacrificó, etcétera, y su sangre preciosa, y es preciosa no porque ha tenido color diferente que la nuestra, simplemente porque nunca pecó, eso dice la Biblia, y si no, nunca pecó, era una sangre preciosa para el Dios que está en Él. Entonces, bueno, ya creemos en Él, ya es nuestro Señor, y sí, pero no debe ser un Señor solamente de palabra, porque hay mucha gente que a Jesucristo lo toma como un Señor de palabra solamente. Cristo dijo, miren, en el fin del mundo, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Imagínense el grado de fe que la gente tuvo, pero que fue desobediente, porque Cristo dice, apártense de mí, porque no los conozco, hacedores de maldad. Eso está tremendo, ¿no? Entonces, caray, es importante en esta época que estamos con más tranquilidad en casa, aunque afuera de nuestras casas haya conmoción por el coronavirus y por eso y por lo otro, pero dentro de nosotros hay paz, tranquilidad para analizar, para inquirir. Bueno, nosotros de veras creemos en Jesús, en Yeshua, de veras. Vamos a ver qué dice Yeshua. Mateo 7, 21. ¿Qué dice? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y el 22? ¿Y 23? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es muy interesante. Y eso va para todos los que creemos en Jesucristo. O decimos, más bien, creer en Jesucristo. Porque por más que digan, ay Señor, y casi siempre, fíjense, en el cristianismo se usa mucho, ay Jesucristo, cuando estamos en aprietos, cuando estamos en apuros, cuando estamos enfermos, cuando estamos en necesidades. Entonces, ya, ay Señor, pero solamente. Pero eso no es válido, porque aunque estemos en aprietos, realmente Jesucristo, Yeshua, no es nuestro Señor. Queremos que se convierta en nuestro Señor de momento para que nos saque del aprieto, y lo que sigue después ya lo hemos visto. Uno sigue exactamente igual, en su vida exactamente igual, sin ningún arrepentimiento ni ninguna conversión de corazón. ¿Qué dice Mateo 5:17? ¿Quién quiere leer? Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y el 18? Porque de cierto os digo
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Una pregunta, ¿a cuál ley se está refiriendo Jesucristo Yeshua? ¿A cuál ley? Porque aquí el cristianismo ha tenido concepciones muy interesantemente disparatadas respecto de este asunto. Aquí, Yeshua está hablando de la ley. ¿Eh? ¿Cuál ley? Porque hay muchas leyes. ¿Ah? ¿A cuál ley se estará refiriendo? La Torá. A la Torá, a la ley de Dios. Así de sencillo. Cuando en Juan 5:39, Jesucristo Yeshua ordena, escudriñen la escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A cuáles escrituras se está refiriendo? A la Torá, otra vez. A la misma Torá. A la misma Torá. Sin embargo, se nos ha enseñado que el Antiguo Testamento era para los judíos y ahora las leyes nuevas son el Nuevo Testamento. Mentira. Si Jesucristo ya vimos que dijo que ninguna jota ni una tilde pasará, y luego fíjense en el 19 de Mateo 5, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga, ¿cuáles? Los mandamientos de Dios, por favor, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, qué caray, como que nos estamos acercando un poquito a entender ahora sí de qué se trata. Bueno, por una parte, si bien es cierto que si la persona está a punto de morirse, como en el caso de uno de los ladrones que estaba junto a Jesucristo crucificado también, mientras que el otro ladrón y asesino increpaba a Jesucristo diciéndole, oye, si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro le replica, tranquilo fulano, tranquilo, nosotros estamos pagando justamente lo que merecen nuestros actos, pero él es justo. Fíjate qué revelación tan tremenda. Y luego voltea con Cristo y se atreve a decirle Señor, que era título de superioridad. Y Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Cristo le prometió que iba a estar con él en el paraíso. Pero este hombre murió, al ratito murió. ¿Qué obras tuvo que hacer? Ninguna. ¿Qué religión tuvo que practicar? Ninguna. Cheque ese detalle. Nada. La salvación era por gracia 100% de gratis. Pero, ¿qué pasa cuando la gente no se muere? Que por bendición de Dios podemos distinguir en Jesucristo la única manera de llegar al cielo, la única, sí, la única, Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él es la única oportunidad que tenemos de ir al cielo. Oye, pero que yo creo en Dios. Cree en Dios. Mira, los demonios también creen y tiemblan. No solamente creen en Dios, tiemblan, saben quién es Dios, ¿no? Entonces tú puedes creer en Dios, pero la voluntad de Dios es que creas que hay un Dios y que Él indica que creas en Jesucristo para que te radicas ante Jesucristo, no ante imagen alguna de Jesucristo, no, ante Jesucristo y lo obedezcas Torá, obedezcas su palabra y entonces, bueno, si bien es cierto que la salvación es un acto de gracia, un acto sin precio, sin costo para uno. Sí fue costoso para Dios, pero para uno es gratis. Esto es cierto, pero esto es apenas
para hacernos ciudadanos del reino de los cielos. Y entonces lo que sigue, voy a releer Efesios 2, 8 al 10. Porque por su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don del cielo para que nadie se gloríe. Hasta ahí ya somos salvos, qué bueno. Pero siendo salvos, entonces dice, porque somos hechura suya. Ya, cuando ya somos salvos, ya tenemos vida nueva en Jesucristo, ya estamos vivos otra vez, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, ¿y cuáles son buenas obras? Pues toda la indicación que está en la Torah, esas son las buenas obras. Exactamente esas. ¿Por qué? Porque si no queremos ir al infierno, debemos dejar de pecar. Y aquí entramos en otro problema. Para la gente, pecado es un concepto tan disímbolo que cada quien tiene su idea de lo que es pecado. Pero vayamos a la Biblia y preguntemos a la Biblia qué cosa es pecado. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3 y versículo 4. Fíjense, ¿alguien quiere leer? Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que practica el pecado está violando la ley. El pecado es la violación de la ley. En mi versión dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues es pecado la infracción de la ley. La infracción es el no cumplir la ley. Así cuando una infracción de tránsito es no respetar las indicaciones que están ahí anotadas enfrente para bajar la velocidad o para pararse o para qué sé yo. Entonces, infracción de la ley es no cumplir la ley. La de Dios, no la de la iglesia. Es el gran problema, las religiones, y aquí, repito, se lo digo con mucho cuidado porque yo mismo, en cierto momento, estaba incómodo de que hablaran de la religión, porque es mi religión, y cada quien, su religión es la que cuenta. Está bien, pero bueno, me apena, pero va así. No se trata de cumplir los mandamientos de la religión, se trata de cumplir los mandamientos de Dios. Y a veces las religiones no enseñan estos mandamientos. Es el problema, porque a veces ni los pastores lo saben, ni los curas lo saben, ni los apóstoles lo saben, y no lo saben. Es el gran problema. Entonces, bueno, ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Bueno, si alguien me dice que estamos bajo la ley, yo digo, es correcto. Si él me dice, estamos bajo la gracia, estás correcto. Pero hay un orden. Primeramente, para estar bajo la ley, fíjense bien, significa que yo no cumpla la ley de Dios. ¿Qué? Suena incongruente esto, ¿no? Ahí les va. Vamos a ver Romanos capítulo 3. Romanos 3, 19 y 20. Empecemos por el 20, porque está más ad hoc el 20. Fíjense, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otra vez. Entonces, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces significa que debo creer primeramente en Yeshua Jesús, sí, pero significa creer, significa toda la carga que significa.
toda la carga, toda la bendición, todo, absolutamente todo. Los humanos queremos nuestros derechos, pero no nuestras obligaciones. Nos encanta tener derechos con Dios, pero no tener obligaciones. Los muchachitos quieren sus derechos con sus novias, pero no quieren sus obligaciones. Los maridos quieren tener sus derechos con sus esposas, pero no sus obligaciones. Entonces aquí debemos compartir ambas cosas, ¿no? Queremos la bendición de Dios, correcto, pero hay requisitos para ello. Chequemos el verso 19 de Romanos 3. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, fíjense bien, todo lo que la ley de Dios, por supuesto, dice, lo dice a los que están bajo la ley. Todo lo que la ley dice, están dicho para los que están bajo la ley. Y la pregunta es, ¿y quién está bajo la ley? Mi consuegro, consiervo, hermano y amigo, como abogado, perfectamente nos puede explicar que cuando alguien infringe la ley cae todo el peso de la ley sobre la persona. Eso es lo correcto. Aquí dice que todos son todos. Ajá, así Todos. es, efectivamente. Todos están bajo la ley. Uno nos escapamos. Así es. Y entonces, otra vez, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Fíjense bien, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, alguien que esté bajo la ley es porque no cumplió la ley. Y viene todo el peso de la ley, todos los castigos y juicios de la ley sobre esa persona. Entonces, como que nos hemos peleado mucho en conceptos legales y bíblicos que no entendemos, ¿no? Porque uno piensa que estar bajo la ley es andar cumpliendo la ley, la carga de la ley. Pues claro que hay que cumplirla. Si la gente es viva, me refiero espiritualmente, y la gente puede estar muerta en cualquier religión. Y para revivir ocupa creer en Yeshua, creer en Jesucristo, creer y obedecerlo. Pero ya que la gente está viva, entonces debe cumplir la ley de Dios, porque Jesucristo nunca vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y si no, síganle los pasos a Yeshua y verán que él nunca el motivo principal andar enseñando los mandamientos de Dios. Chequen el detalle. Simple, porque a quienes les predicó eran gentes que conocían de antemano los leyes de Dios. Por eso es que no vemos que Yeshua les diga que cumplan las fiestas de la ley, que las fiestas que Dios estableció. No le dice eso, por favor. Ni habla específicamente de los 10 mandamientos. No, porque está hablando con gente que conocen la ley, que conocen la Torah. Y entonces él se enfocó realmente en hacer que la gente finalmente creyera en él, porque era la voluntad de Yahweh, de Dios Padre, que la gente fuera introducida hacia Dios a través de Yeshua, a través de Jesús. Entonces, bueno, ¿estamos bajo la ley o bajo las obras? Bueno, no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque la cumplimos. Pero si alguien no quiere cumplirla, entonces sí está bajo la ley. Aguas con eso. Entonces, más vale no estar bajo la ley. O sea, no estar bajo el castigo, bajo el juicio de Dios, que es porque transgredimos la ley de Dios de Yahweh. Así es que, bueno, este tema demasiado sencillo. Ojalá que les sirva. Si hay alguna pregunta, pues entre todos podemos contestar, o alguna aportación, algún comentario, pues a la orden. Pues a mí me queda claro de que todos estamos bajo la ley y bajo la gracia. Entonces,
La gracia fue un regalo de Jesús al venir, y la ley es la ley, así que más vale obedecer que lamentar. Claro. Creo que ese es mi comentario. Me queda clarísimo todo tu concepto que nos has regalado el día de hoy. Bien. Sí, muy buen tema. Que como resumen, yo podría decir que para no estar bajo la ley, primero hay que cumplirla, o sea, obedecerla. Como cualquier otra ley de tránsito o la Constitución, pues para que no nos caiga el peso de la ley por violarla, hay que respetarla y cumplirla. Y de esa manera, pues ya podemos tener la gracia. Así es. Estamos en el ¿Alguien tiene algún otro comentario? Creo que fue claro. Bueno, pues si no hay comentarios o preguntas, ¿qué les parece si oramos para terminar la reunión? ¿Alguien quiere orar? ¿No quieres orar? Yo siempre he estado preocupada porque no sé ir a visitar enfermos como tú lo haces, no procuro seguir a alguien y eso me mortifica. Y eso es malo para mí, ¿verdad? Te mortifique, sí. Que me mortifique. Y digo, Señor, ¿por qué me siento así? Hasta me da tristeza. Solo pide a Dios que te dé no solamente el deseo, sino la motivación suficiente para que te levantes y hagas eso que Él te indica. Así es. Porque veo cómo seguido pasan los testigos de Jehová por la casa y andan llevando, y también que se ves, mamá, son los únicos que andan llevando la palabra. ¿Verdad? Le digo, y yo también quisiera andar así. Pero ojalá que la llevaran bien. Pues sí, eso sí. A ver, ¿cuándo nos animamos a hacer oración? ¿Quién quiere orar? Yo si quieren oro. Padre Santo, Señor Yahweh, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque permites que estemos conectados, aunque sea pocas personas, pero con el propósito de leer tu palabra, de reflexionar, mi Dios, lo que ella dice, y sobre todo contrastar con nuestro cuadro de creencias para saber si realmente estamos agradando o no, Señor. Permite que tengamos un espíritu tranquilo, sensible a ti y docil. Por favor, perdona, Señor, nuestras soberbias. A mí en particular, perdona mi soberbia, perdóname mi orgullo, perdona, Señor, mi indiferencia en muchas ocasiones, perdóname, Señor, todo lo malo, pero a mis hermanos, los que estamos en línea, también perdónales sus pecados y permite, Dios mío, que podamos en paz traer entre ti nuestras necesidades, los deseos y aspiraciones, y que tú, Señor, puedas manifestarte haciéndonos conocer exactamente tu santa voluntad a través de tu palabra. Permite que tengamos inquietud por leerla, tu palabra directamente, Señor, no necesariamente para que nos la expliquen, sino para leerla
y entender de ti lo que tú quieres que entendamos. Una bendición a cada uno de los que están ahora conectados. A todos, Señor, darles tu santa bendición. Permite, Dios, que todos sean protegidos de los virus, pero más que todo, Señor, no solamente de los virus físicos, sino del virus del miedo, Señor Santo, que ahora parece que se han empeñado los que dirigen el mundo, de que el mundo esté temeroso. Permite, Dios, que tus hijos nunca estemos temerosos, Padre, porque la indicación que diste, Dios mío, es que no tengamos temor. Permítanos estar libres de temor, sí estar atentos, ser cuidadosos, Padre mío, respetar las indicaciones que nuestras autoridades nos dan, porque eso te agrada a ti, que obedezcamos a nuestras autoridades, Señor, pero permite que podamos nosotros tener también inteligencia y sabiduría para llevar a otros paz y tranquilidad. Ayúdanos a comportarnos como hijos tuyos, siendo obedientes a ti, siendo tu ley, tu palabra, Dios, dependiendo más de ti, Dios mío, que de las personas que creen en ti. Ayúdanos para serte fieles en nuestros pensamientos, emociones, palabras y hechos. Bendice a cada uno de los que están conectados y a sus familiares también. Protégeles, líbralos de lo malo y prospérales siempre. Gracias, Señor Yahweh, por la salvación que nos das en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Yeshua. Amén. 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 Shalom a todos. Amén. Buenas noches a todos. Arturito. Shalom. Shalom Shalom para todos. para todos. Para Bonita todos. semana. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. De Amén. seguro. Nos da gusto verlos, a los que podemos ver y a los que podemos oír, nos da gusto oírlos, también les amamos. Y ahorita no vemos, Elvira, pero nos dio mucho gusto verte. Que Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos. Gracias, tío. Igual los llevo en el corazón. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias. Y Buenas saludos. noches. Excelente, tío. Excelente. Para todos. Gracias. Elvira. Excelente, tío. Su participación. Gracias por Gracias. compartirnoslas. Gracias. 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 Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios permite. Mañana. Gracias. Primeramente Dios. Buenas noches, que descansen. Que descansen. Buenas noches. Buenas Igualmente. Estén saludables a todos.